Bien, hermanos, un gusto de saludarles. Vamos a orar para iniciar nuestra sesión número 5 de este estudio de El fruto del Espíritu. ¿Ya? Así que le invito a que incline su rostro y vamos a presentarnos en oración a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora esta nueva oportunidad, este tiempo que nos concedes de poder estar aquí conectados una vez más para seguir siendo instruidos por tu palabra, para ser perfeccionados para toda buena obra. Háblanos tú en esta noche, sé tú transformando nuestra vida a través de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros para poder llevar mucho fruto y a través de ese fruto también glorificar tu nombre. No para nuestra gloria, Señor, no a nosotros, sino para darte la gloria a ti, por tu verdad, por tu misericordia, como dice el salmista. Ayúdanos a comprender la verdad de tu palabra, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para poder tener la sabiduría y de esa manera, Dios amado, poder poner en práctica todo esto que vamos a estudiar el día de hoy. Te agradecemos por este tiempo, queremos hacerlo todo para tu gloria. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos con la sesión número 5 de este estudio, el fruto del Espíritu, glorificando a Dios con nuestra vida. A modo introductorio, quiero citar a Grant Osborne, un autor, obviamente, de un comentario cristiano con respecto a la carta a los Gálatas, y él dice, el énfasis, obviamente hablando del fruto del Espíritu, está enteramente en la obra del Espíritu, por eso son el fruto del Espíritu, no en el cultivo personal de las buenas cualidades. No solo trabajamos en estos temas y mejoramos, confiamos en el Espíritu para producir estas virtudes en nosotros. Quise poner el énfasis en esta cita en esta clase, en esta sesión, porque es necesario ir recordando algunos puntos importantes. Cuando nosotros hablamos de el fruto del Espíritu, es una realidad, es el fruto del Espíritu. Y es el Espíritu el que lo produce en nosotros porque es el fruto del Espíritu. Pero no podemos no ser equilibrados y no decir que nosotros tenemos responsabilidad como hijos de Dios en producir ese fruto. ¿Cómo es que nosotros producimos? No por nuestro esfuerzo, sino porque nos disponemos en las manos del Espíritu Santo. Y a lo mejor podríamos tener una clase completa de cómo es que nos disponemos y no contristamos al Espíritu Santo, pero en términos generales, lo que debemos comprender es que nuestra vida no puede ejercer un obstáculo para poder ver manifiestamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, por ejemplo, leyendo la palabra, a lo mejor eso puede sonar eh, muy eh, repetitivo, siempre se dice lo mismo, alguien podría pensar eso, pero la realidad es que cuando uno lee las escrituras, ora al Señor, mantiene una vida de comunión íntima con Dios, la obra del Espíritu Santo se va potenciando, se va haciendo de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos la verdad del Espíritu, de Dios, de su revelación, nuestra vida completa se va moldeando y va haciendo como que todo lo espiritual fluya, por decirlo de alguna manera. Entonces la vida íntima, queridos hermanos, de oración y de lectura de la palabra, esa vida íntima con Dios propiamente tal, es muy importante. Hoy día a la luz del estudio del fruto del Espíritu, pero tiene unas implicaciones mucho más amplias que eso. Entonces, debemos de confiar en la obra del Espíritu Santo. Debemos disponernos de que Él produzca esas virtudes en nosotros y no nosotros estar poniendo un obstáculo e incluso eh, haciendo una evaluación nosotros propia de que quizás estamos haciendo un esfuerzo propio, personal, para producirlo. Eso también hay que ser muy cuidadoso y como les digo, a lo mejor habría que tocar una sesión completa de esto que les estoy comentando, pero solo a modo introductorio quiero plantear y dejar en su mente esta idea de que es el fruto del Espíritu, pero también nosotros tenemos una responsabilidad con respecto al producir este fruto, ¿ya? Como le digo,
dos grandes disciplinas cristianas nos ayudan a eso, la lectura de la palabra y la oración. ¿Ya? Dicho eso, a modo introductorio, voy nuevamente con mi cuadrito y vemos que tenemos tres grandes aspectos donde podemos dividir el fruto del Espíritu a modo didáctico, a modo de estudio. Y ya hemos visto el amor, hemos visto el gozo como parte de las tres que se relacionan con Dios o de otra manera los frutos, los elementos básicos del fruto del Espíritu. Y hoy día vamos a ver, en nuestra ruta de hoy, vamos a ver la paz. ¿Ya? Ahí ustedes ven, siempre la paz eh, se caracteriza con una paloma. Bueno, obviamente más allá de un símbolo que sea cristiano, obviamente ahí puse la imagen para hacer ahí alusión al tema del día de hoy. Vamos a ver entonces, paz. La paz es la tercera manifestación del Espíritu. Si nosotros vamos a nuestro pasaje que estamos estudiando, Gálatas 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La tercera manifestación del fruto del Espíritu. Y esta virtud, esta manifestación del fruto del Espíritu, al igual que el gozo, la paz no está relacionada con las circunstancias. Lo veíamos en la sesión anterior, que el gozo no está en base a lo que nosotros estemos viviendo, a lo que nos toque recibir o no recibir, sino que el gozo y la paz en el estudio de hoy no está relacionado con las circunstancias. La paz no está relacionada si te trataron bien en tu trabajo, no está relacionada si hubo un pago a fin de mes de una manera oportuna. La paz no está en la ausencia de situaciones externas a nosotros que nos pueden traer, obviamente, una intranquilidad. Por ejemplo, las guerras. Miramos ahí el conflicto, por poner solamente un ejemplo. Ahí en Medio Oriente, Israel, Palestina, con los misiles, obviamente trae intranquilidad. Otras situaciones, los conflictos entre Rusia y Estados Unidos, por nombrar solamente algunos ejemplos, obviamente traen intranquilidad a nuestra vida. Pero nada de eso, a pesar de que nos pueda traer intranquilidad, debería afectar de una manera tan importante como quitarnos la paz. Y vamos a ir avanzando en eso para ir comprendiendo un poquitito más el tema de la paz. Ahora, si bien el gozo y la paz no están relacionados con las circunstancias, el gozo y la paz entre sí sí están relacionadas. Vamos a revisar estos dos pasajes que tenemos ahí en pantalla en el libro en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí vemos, obviamente no vamos a entrar en detalle cómo es que están relacionados, pero vemos cómo Pablo, cuando escribe en esta sección de la carta, dice, el reino de Dios no es justicia, gozo y paz. Hay una unión entre las tres cosas, justicia, gozo y paz. Y en el versículo 15, capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Entonces, obviamente aquí yo mencioné solo estos dos versículos, hay algunos más donde se relaciona profundamente, muy íntimamente, el gozo con la paz. Y estos dos elementos, el gozo y la paz, están relacionados y de alguna manera son provistos a nosotros por la realidad de la salvación. Hago mención nuevamente a la sesión anterior, cuando estudiábamos el gozo, cuando, por ejemplo, David le escribe en aquel Salmo 51, si no me equivoco, él dice, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, vemos cómo es que la paz en ese sentido también está relacionada con la salvación. Y vamos a ver algunos pasajes en unos minutitos. Y están relacionados justamente con el mensaje del Evangelio. Tanto la paz como el gozo van muy íntimamente relacionados. El pastor MacArthur comenta justamente de esto, que estos elementos del fruto del Espíritu están íntimamente relacionados de una manera que casi es difícil de poder comprender. Él ocupa una palabra bien técnica
y la verdad es que no me recuerdo, pero que hace mención a eso, a lo difícil que es ver cómo es que están relacionados entre sí. Obviamente la Biblia lo manifiesta, hay una relación. Pero más allá de cómo es que están relacionados y obviamente la salvación es como el punto de unión respecto al gozo y la paz. Ambos son posibles en nosotros a través de la salvación. Y como están basados en la salvación, ninguna situación externa a nosotros va a cambiar la realidad de la salvación. Por lo tanto, nuestro gozo y nuestra paz, que es el foco del estudio del día de hoy, tienen que verse ni mermados, ni menguados, ni disminuidos, ni ninguna cosa semejante a esas, porque estés basando algo en el exterior. Porque nuestra paz está en una realidad que es eterna, que proviene de los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Todas nuestras bendiciones vienen de lo alto, no de esta tierra. Entonces lo que sucede en esta tierra no afecta las realidades de nuestras bendiciones, ni las realidades de la paz, ni el gozo, ni ninguna otra realidad espiritual. Vamos a ver algunas definiciones después de estos aspectos introductorios para comprender mejor lo que es la paz. Vamos a ver tres definiciones el día de hoy. John MacArthur define paz como aquella calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. Y aquí es importante resaltar esta idea que manifiesta, haciendo un paréntesis, cada vez que nosotros encontramos alguna definición de estos aspectos, queridos hermanos, es difícil, por no decir que es imposible, encontrar una definición que sea tan amplia que involucre a todas las demás. Siempre es necesario en muchas ocasiones ver dos o tres definiciones para poder comprender de una mejor manera la amplitud del concepto. Y es por eso que yo generalmente le muestro dos o tres definiciones que hacen los distintos teólogos para poder comprender de mejor manera los conceptos, ¿ya? Bueno, pero ese era un paréntesis para que ustedes también sepan por qué vemos tres o cuatro definiciones, o dos o tres. Entonces, haciendo el énfasis aquí en lo que dice el pastor MacArthur, dice, es esa calma, esa tranquilidad interior que viene como un resultado, que es la consecuencia de una confianza total, no media confianza, no confianza en tres cuartos, no, una confianza total en la relación de salvación con Cristo. Él hizo todo. Ahí en Romanos 8 también Pablo le escribe, si Dios nos dio a su Hijo cuando éramos enemigos, ahora que después nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas? Entonces, eso nos tiene que llevar a un nivel de confianza superior. Y eso obviamente como consecuencia va a traer una tranquilidad. Y eso va obviamente muy íntimamente relacionado con el tema de todo lo que recibimos en Cristo, de todo lo que Dios es en su naturaleza, porque es el que gobierna de una manera soberana, sabia, potente, etcétera, etcétera, todos los cielos y la tierra. El léxico Lexham define paz como aquel estado de relaciones armoniosas y libertad de conflictos, especialmente durante la ausencia de guerra. Y esto tenemos que verlo desde un punto de vista espiritual. Nosotros, antes de estar en Cristo, estábamos en enemistad con Dios. No teníamos una relación armoniosa ni libre. Teníamos una relación tortuosa y nosotros estábamos encadenados al pecado. Pero a través de Jesucristo, justamente estamos en ausencia de guerra, siguiendo los términos que ocupa aquí esta definición, porque estamos en paz para con Dios. Hay paz, hay tranquilidad. Ahora, a través de Jesucristo, estamos en una relación armoniosa y libre de conflictos, porque Cristo ha cubierto todos nuestros pecados. Todo es consumado, todo está justificado. Por lo tanto, en esa relación armoniosa nos movemos a través de Jesucristo con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y finalmente, Grant Osborne dice
con respecto a la paz, es una sensación de bienestar y confianza en el futuro a través de una relación profunda con la Trinidad de Dios. Entonces es interesante cómo hay una amplitud de conceptos, pero de alguna manera aquí hay algo que se repite o es común de cierta manera, es que es esa confianza en Dios a través de la obra de salvación. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que comprender para poder cultivar nuestra paz, es que debemos de tener cada vez más profunda comprensión de la salvación en nuestra vida, de lo que eso ha significado y de lo que eso está significando hoy día para nosotros. Y no solamente en el pasado y ahora, sino que también de la esperanza futura, como dice la última definición. En el futuro, esa esperanza, esa tranquilidad que nos viene porque no vamos a ser consumidos. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora tenemos vida eterna. Y solamente nos vamos a ver enfrentados a un tribunal que va a ser para entregar o no recompensas, pero no un juicio condenatorio porque estamos en Cristo y estamos libres de esa condenación. Eso sin lugar a duda nos trae paz, tranquilidad, o nos debe traer paz, es algo que debemos ir comprendiendo. Quiero citar al pastor Samuel Pérez Millos para hacer un énfasis un poquitito mayor respecto a lo que justamente le estaba comentando. Dice el pastor Samuel Pérez Millos, la paz es una consecuencia natural del ser salvo, que irrumpe, dice él, como una nueva realidad en la experiencia de la vida del creyente. Y aunque espera el glorioso cumplimiento escatológico de la paz perfecta, ya la disfruta en el tiempo presente, sintiéndola como la consecuencia de la acción redentora de Dios. Interesante cómo refuerza ahí la idea que libra absolutamente, culmina la cita, de la ira y de la condenación. Entonces, queridos hermanos, permítame manifestarlo de la siguiente manera. El peor tormento que el ser humano puede tener no es la guerra en Israel, no es el conflicto de Estados Unidos con China, con Rusia, no es el escenario actual, por ejemplo, de los distintos países de Latinoamérica donde hay conflictos entre las policías. No quiero ponerme político en este momento, pero ustedes saben cómo están las consecuencias. Vemos a distintos países donde la economía se están derrumbando. Nada, ninguna de esas situaciones se compara con lo terrorífico, permítanme decirlo así, de, de lo que es estar en enemistad con Dios. Eso es lo más terrible, eso es lo que más miedo nos puede traer. Pero para nosotros que estamos en Cristo Jesús ahora por el beneficio de la gracia de Dios, ninguna de las cosas, o dicho de otra manera, lo más terrible, el escenario más terrible, más horrible, de más miedo que era estar en enemistad con Dios, ha sido resuelto a través de la obra redentora de Dios en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si esa situación más terrible, de mayor miedo, ha sido resuelta, nuestra paz tiene que ser permanente, porque además esa situación terrible tenía una connotación eterna. Ya ha sido resuelta, por lo tanto nuestra paz tiene un carácter eterno. Nada de lo que suceda en esta tierra, como dice Pablo, son leves tribulaciones momentáneas que no deberían afectar en nada la realidad de la acción redentora de Dios en nosotros, porque es ahí donde se basa nuestra paz, no en lo que esté sucediendo en este mundo o lo que no esté sucediendo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Es ahí donde nosotros, como yo le he dicho en otras ocasiones, debemos poner el ancla de nuestra paz en este caso. También la de nuestro gozo. Es en la acción redentora de Dios, que tiene un carácter eterno, que no va a cambiar, y no en situaciones de esta tierra, que si hay vacuna, no hay vacuna, que todavía, no sé, no llega el socialismo a mi país o no, que hay guerra o que no hay guerra, que, etcétera, etcétera.
No es en eso donde debemos poner nuestra ancla. Nuestra ancla está en la obra redentora de Dios, eterna y perfecta. Y cuando comprendemos eso y lo aplicamos día tras día desde que nos levantamos en la mañana, incluso cuando dormimos, es que vamos a poder vivir en paz, en tranquilidad. Vamos a ver algunos aspectos más, hermanos, para seguir avanzando. Dios es un Dios de paz. Y ahí tenemos varios versículos, usted lo puede anotar o después revisar en la página cuando se publique el artículo en los próximos días. Pero quiero solamente revisar Romanos, los dos pasajes de Romanos para poder, eh, obviamente, dar el sustento bíblico a esta frase. Dios es un Dios de paz. Romanos 15:33 dice lo siguiente: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Está claramente establecido. El Dios de paz. Y al finalizar, Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí tenemos dos pasajes donde está claramente establecido. El Dios de paz. Ahora, ese Dios de paz es el que está ahora a nuestro favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de considerar esa realidad, que este de alguna forma atributo de Dios, que es el Dios de paz, se hace manifiesto en nosotros a través del Señor Jesucristo. Pero además que Dios, que es un Dios de paz, esa paz se deriva, se hace realidad en nosotros a través de la reconciliación con Dios, que era lo que yo les manifestaba hace un momento. O sea, voy a repetir algunas ideas, pero obviamente vamos a ver eh, lo que las escrituras dicen. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, el ser declarados justos, el ser declarado libre de pecados, libre en el sentido de esa acta condenatoria que teníamos. Obviamente, aún no vemos manifestada en nosotros la realidad de estar libres de pecado, porque no hemos sido glorificados, pero ante los ojos de Dios ya no hay ninguna acta en términos de ahí de Colosenses que no sea contraria. Por lo tanto, si todo está justificado, como siempre se menciona, tetelestai, consumado es, está todo cancelado, está todo listo, la cuenta o lo que nosotros debíamos, ya no hay deuda, ha sido cancelado por el Señor. Y como hemos sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Y eso tiene unas implicancias para nuestra vida maravillosas. Una de esas es la paz, como decía el pastor Pérez Millos. Es la obra redentora de Dios la que hace posible y real la paz en nosotros. El hecho concreto de nuestra paz es la cruz, que es algo que he mencionado durante todo este momento, pero vamos a ver cómo es que lo menciona aquí Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2. Un pasaje que ya estudiamos, que puede usted repasar, están los videos publicados del estudio de esta carta a los Efesios que hicimos hace un tiempo atrás. Y dice Efesios 2, 14 al 17, porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, esas actas condenatorias, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Obviamente aquí el foco es la paz a través de la cruz. Obviamente hay implicancias de cómo se interpreta esto para todo un tema de escatología y cómo se entiende eso, pero eso es materia de otro, de otro estudio. Ya aquí lo que quiero enfatizar, queridos hermanos, es que Jesucristo a través de la cruz es nuestra reconciliación
con Dios y eso obviamente trae paz porque ya no hay enemistad. Ha sido resuelto ese conflicto que teníamos, que obviamente venía desde el pecado en el huerto del Edén. Ahora, la experiencia de la paz solo se es real, solo se experimenta cuando uno está en Cristo. Y esto es muy importante, queridos hermanos, muy importante, porque vamos a ver qué es lo que dice Juan 16:33. Juan, Evangelio por Juan, capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Miren la relevancia y la importancia que tiene esto. Para que en mí tengáis paz. En el mundo no vas a tener paz, vas a tener aflicción. Entonces, querido hermano, yo quiero aprovechando este pasaje y obviamente el tema que nos convoca el día de hoy, hacerte un llamado, una exhortación, darte ánimo. Cada uno, obviamente, el Espíritu Santo lo confrontará de la manera que corresponda. La paz que tú tienes que buscar no es en nada de este mundo, nada. Ni la economía, ni el presidente de turno o la presidenta de turno, quienes hayan sido elegidos o no hayan sido elegidos, si hay guerra entre ciertos países o no, no sé, tanto que podemos mirar el valor de las criptomonedas, de estas monedas que son como electrónicas, el valor de la bolsa, que las acciones, nada de eso, queridos hermanos, nada de eso. La paz, la verdadera paz es real solamente en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros como hijos de Dios somos afortunados, porque es en Cristo que tenemos paz. En este mundo no vamos a encontrar paz. No podemos pensar nosotros que mientras estemos en este mundo vamos a vivir un mundo de tranquilidad, porque no es así. Cristo aquí cuando habla dice claramente, en este mundo tendréis aflicción. Pero la realidad no es que nosotros tengamos, de cierta manera, y quiero aquí ser equilibrados, no es que no podamos sentir intranquilidad. El punto es que eso no nos puede dominar. Lo que nos tiene que dominar es la paz. ¿Por qué? Porque Dios venció al mundo. Jesucristo lo dice, versículo, lo acabamos de leer, Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y este punto importante, confiad, lo veíamos ahí en las definiciones, la confianza en Dios. Jesucristo aquí dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo que sucede aquí no tiene relevancia, porque nuestra paz está en Cristo, quien es nuestra nueva identidad, como lo estudiamos ahí en la carta a los Efesios. Estamos en Cristo y si estamos en Cristo tenemos paz, una paz, como lo vamos a revisar, que sobrepasa todo entendimiento, toda situación, porque es una paz que tiene características eternas, por lo tanto es esa paz la que debe gobernar nuestra vida, esa paz, la que tenemos en Cristo. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa es la paz que tiene que gobernar nuestra vida, la tranquilidad de que estamos en Cristo, de que Él completó la obra, de que estamos en paz con Dios. Y eso es lo que tiene que transmitirnos esa vida de tranquilidad, esa vida de, de serenidad.
Así como cuando vemos una foto de un lago donde no hay olas, nada, y es como un espejo, así debería ser nuestra vida. Obviamente de repente cae una hoja, cae una piedrecita que mueve un poco las aguas, pero rápidamente vuelve a ser un espejo. Así debe ser nuestra vida, así debe manifestarse nuestro carácter. Sigo avanzando. La paz debe ser practicada y vivida. Esto suena un poco obvio, pero es lo que nos manda la Escritura. Revisemos estos dos pasajes. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Marcos 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal, nuevamente, el escriba mandó jugando una mala pasada. Este pasaje habla de la sal. Déjeme, no sé si lo voy a buscar, lo voy a encontrar rápidamente, pero prefiero leer el segundo para no, ahí lo voy a corregir y lo van a poder revisar después en la publicación. Pero tenemos este segundo pasaje, segunda carta a los Corintios. Le pido disculpas, hermanos, por ese error. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces tenemos que practicar la paz. Tenemos que vivirla, manifestarla en nuestra vida. No podemos eh, no manifestar de alguna manera pública esa obra de Dios en nosotros. Tenemos que manifestarla. Entonces es un mandato de parte de Dios hacia nosotros. ¿Cómo la manifestamos con tranquilidad? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, no nos abatimos, no nos descontrolamos, sino que la vivimos con paz, con tranquilidad. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Si tenemos paz con el ser más inmenso del universo, que es Dios que lo creó, eso debe manifestarse en nuestro diario vivir. Pero además esa paz, queridos hermanos, debe caracterizar la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos. No puede haber situaciones de conflicto en la iglesia. Ahora, nuevamente, soy equilibrado. ¿Van a haber situaciones? Por supuesto que sí, somos todos pecadores, estamos en condición caída aún y nuestros caracteres son todos distintos y pueden haber situaciones de diferencia de opinión. Pero eso no es razón para no estar solícito, como dice el pasaje, estar prestos, dispuestos, proactivos en buscar, en guardar el vínculo de la paz o el vínculo del Espíritu en la paz. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esto. Nosotros tenemos, por decirlo así, permiso de tener opiniones distintas en algunas situaciones, porque en otras obviamente la escritura es clara y ahí nuestras opiniones tienen que ser dejadas de lado porque la escritura es clara. Pero en estas situaciones donde pueden haber situaciones eh, de, de conflicto. Por ejemplo, ponemos, no sé, cortina amarilla o cortinas rojas. ¿Pintamos este domingo o pintamos el domingo subsiguiente? Solamente por mencionar algunos ejemplos. En ninguna parte de la escritura obviamente dice que la iglesia tiene que tener cortinas rojas o amarillas, o que se tiene que pintar cierto día o no. Entonces puede haber opiniones diferentes, pero eso no es razón para que se pierda la unidad ni la paz a raíz de esa situación. Si no hay, permítame,
ser un poquitito chistoso en esto. Si no hay consenso, si se ponen amarillas o rojas, se pondrán cortinas verdes y se soluciona el problema. Pero no podemos, hermanos, no podemos, a raíz de estos que son cosas que ni siquiera son secundarias, sino que son de mucho menos importancia, pretender o darle paso a perder el gozo, la paz dentro de la iglesia. Y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso porque Satanás es muy hábil para a través de estas situaciones, de esas características, sembrar discordia dentro del pueblo de Dios. Ahora, algo un poquitito más práctico ya para ir avanzando y acercándonos al final de la sesión del día de hoy. ¿Cómo puedo tener o cómo puedo cultivar la paz? Una pregunta que obviamente es natural y es esencial responder. Hay tres vías por la cual nosotros podemos tener o cultivar la paz. Primero, conociendo más a Dios y cumpliendo su palabra. Pastor, pero si eso ya me lo ha dicho, lo ha repetido, cada vez que yo le pregunto cómo puedo hacer algo, siempre me dice, conozca más a Dios y cumpla su palabra. Siempre me dice, ore más a Dios. Siempre me dice cuando ando pensando cosas que no son, que lleve mis pensamientos a Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Esa es la realidad. Aquí no hay secretos, como los secretos de cocina, como muchas veces nuestras abuelitas tienen, que le echa un poquitito aquí o un poquitito allá o un ingrediente de... No, aquí no hay secretos, la escritura es clara. Y si muchas veces repetimos a los que muchas veces nos toca ser maestros en la iglesia, y repetimos, hermanos, tienen que leer su palabra, estudienla más, oren más, que sus pensamientos estén en el Señor, es porque la escritura nos demandan eso. Y se lo voy a demostrar con las escrituras. Filipenses capítulo 4, por favor busque este pasaje, vamos a leerlo y lo vamos a analizar un poquitito, porque estas tres cosas que le he mencionado están en este pasaje, para que vea que no es invención mía y que es lo que Dios manda y que está obviamente muy relacionado con la paz, pero que es en una amplitud. Hoy día en este pasaje está relacionado con la paz, pero vemos otros pasajes donde también hay una centralidad en estos hábitos de gracia para poder llevar a nuestra vida a una madurez mayor, para que pueda dar más fruto, etcétera, etcétera. Filipenses 4, versículos 6 al 9 dice, por nada estéis afanosos, por nada, permítanme, voy a ir haciendo algunos comentarios en medio de la lectura. Por nada estéis intranquilos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, que los afanan, que los intranquilizan, delante de Dios en toda oración. Pastor, ¿cómo puedo estar más tranquilo? Lleva tus peticiones que te están poniendo intranquilo delante de Dios. ¿Cómo? Orando. Ahí lo dice el texto. Oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cómo? ¿Voy a dar gracias porque estoy intranquilo? No, porque tienes acceso a Dios para encontrar tranquilidad. Versículo 7. Mira el resultado, la consecuencia de llevar tus peticiones que te intranquilizan, que te ponen afanoso delante de la presencia de Dios en oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando te decimos, cuando alguien te comenta, hermano, tienes que orar más, no es que se nos, se nos haya alumbrado poco el cerebro para dar un mejor consejo. La escritura, velo aquí en las escrituras, querido hermano. Por nada estéis afanosos, sino tus peticiones sean conocidas con toda oración y ruego delante de Dios. ¿Qué va a pasar? La paz de Dios guardará vuestro corazón.
Así de sencillo. Ejemplo, libro de Samuel capítulo 1, la historia de Ana, que muchas veces se la he mencionado y que pueden revisar. Seguimos leyendo. Versículo 8. Por lo demás, o sea, además de estar orando y llevando vuestras peticiones que los ponen intranquilos delante de la presencia de Dios, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que, perdón, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí Pablo a los hermanos de Filipos le estaba diciendo, este es el filtro de lo que ustedes tienen que pensar. Cualquier cosa que no esté en línea con este filtro, tienen que dejarlo fuera. Eso va a traer paz, porque vas a estar pensando conforme a los pensamientos de Dios. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Pregunta, ¿qué fue lo que enseñó, lo que escucharon, lo que vieron de Pablo? ¿No fue acaso las escrituras, no solamente enseñadas por el apóstol, sino que también vividas por el apóstol, dando ejemplo a los hermanos en Filipo, y él ahora con toda autoridad les dice lo que yo les enseñé, lo que me escucharon y recibieron, lo que también vieron en mí, esa vida que yo vivía conforme a la realidad, a la verdad de Dios, que no es otra cosa que la palabra de Dios, la revelación de Dios. Como dice al finalizar el versículo, y el Dios de paz estará con vosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo es que podemos tener y cultivar la paz? Este pasaje es esencial y central. Conociendo más a Dios, viviendo y cumpliendo su palabra, orando y que nuestros pensamientos estén cautivos a Dios. Así vas a tener paz. Deja de pensar cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Es que, no sé, mañana no voy a tener que comer. ¿Acaso Dios no ha dicho que a su hijo no le va a faltar nada, que Él va a proveer? Por poner un ejemplo. Y tantos otros pensamientos que Satanás toma de nuestras mismas debilidades para atacarnos y ponernos intranquilos. Ahí ahora tú tienes que meditar respecto de esto y viendo cómo estás, si tienes una vida intranquila, cómo es que estás luchando para no vivir una vida intranquila. Aquí tienes tres grandes elementos para ponerlos en práctica. Para ir finalizando, algunas alertas. Queridos hermanos, la paz, como lo mencioné, no significa una ausencia de dificultades o de problemas. Mismo Señor Jesucristo, ya lo revisamos, no quiero extenderme mucho más en esto, ya lo expliqué. En este mundo vamos a tener dificultades, pero cómo enfrentamos esos problemas tiene que ser con paz, porque nuestra paz tiene una connotación mucho mayor. Y tenemos tres grandes elementos para batallar en contra de esa intranquilidad: la palabra de Dios, la oración y llevar nuestros pensamientos cautivos a Dios. Como hijos de Dios, debemos procurar la paz. Si no procuramos la paz y la seguimos, debemos preguntarnos realmente si nosotros o si alguna persona en particular realmente ha tenido a Dios en su corazón o tiene a Dios en su corazón. No puede haber un cristiano que no busque la paz, porque él ha encontrado la paz de una manera
sin encontrarla, o sea, sin buscarla, perdón, sin buscarla, ha encontrado la paz más grande, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es incomprensible. Y eso tiene que manifestarse en nosotros. Si no está manifestando este aspecto del fruto del Espíritu, es porque muchas veces podemos evaluar, y no aquí siendo con una evaluación dura. Obviamente nosotros no tenemos permitido ni estamos llamados a hacer evaluaciones de esas características, pero sí podríamos pensar que alguien que no busca la paz no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y esto es válido de cierta manera para todos los aspectos del fruto del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu, y si no lo tiene, obviamente no tiene el Espíritu, y si no tiene el Espíritu, obviamente es que no ha nacido de nuevo. Tenemos, hermanos, que buscar y procurar la paz. Esto, obviamente, no es permiso tampoco para cambiar, anular o tergiversar, el término que usted quiera, las verdades de la palabra. Si hay alguien que no está de acuerdo con la palabra, obviamente eso no se tranza. Y aunque haya enemistad, se tendrá que perpetuar la enemistad, pero la verdad de Dios nosotros no la cambiamos. Y eso es algo que también es importante considerar. Para concluir, queridos hermanos, cito a nuestro pastor Samuel Pérez Millos, que dice, la paz íntima se experimenta ante la certeza de que Dios puede dar a sus hijos todo cuanto necesiten, ya que les ha dado el don más grande, su propio Hijo. Y eso es lo que debemos comprender. La paz íntima se experimenta teniendo ese nivel de conocimiento y de convicción en nuestra vida. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, porque la realidad es que luchar en contra de las dificultades, de las situaciones difíciles que nos toca vivir, de salud, de economía, de trabajo, de estudio, en lo que sea, muchas veces nos cuesta, pero Dios nos está enseñando para que podamos manifestar este fruto de una manera más perfecta, más sabia, más contundente en nuestra vida. Así que Dios nos ayude para poder hacer este fruto cada día un fruto más jugoso, más firme, más grande, que glorifique a nuestro Dios. Te invito a que incline su rostro, vamos a orar para concluir la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos por tu Hijo Jesús, quien a través de su muerte ahí en la cruz del Calvario hace real, hace posible para nosotros la paz, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz real para nosotros. Y gracias porque contamos con ella. Te pedimos perdón porque quizás muchas veces, incluso el mismo día de hoy, no hemos vivido conforme a esa paz tan grande, incluso inentendible para muchos, pero que no manifestamos y que tenemos a través de una realidad espiritual tan potente como es el sacrificio de tu Hijo y estar en paz contigo. Perdónanos, Dios amado, y te damos gracias por instruirnos en esta noche para poder manifestar y producir cada día un mejor fruto del Espíritu en nosotros. Ayúdanos para disponernos en las manos de Él, para que siga transformando nuestra vida y sea una vida que te glorifique, una vida que te honre, una vida que sea agradable delante de tu trono. Sigue trabajando en nosotros, sigue transformándonos y que en todo tu nombre sea glorificado. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, a través de los méritos de tu hermoso Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.